La presentación mía es muy sencilla. Yo cuando pensé, cuando me convocaron, pensé en medidas prácticas, o sea, pensé dirigida a un público que son todos técnicos extensionistas, asesores, y también de la institucionalidad. Y entonces tratar de dejar algo concreto que ustedes diariamente en la salida de los tambos ven, y entonces repasarlo y ver, pensar cómo mejorar, o sea, tomar medidas como para mejorar. Les decía que es muy sencilla porque son 10 diapositivas, de las cuales la primera es el título, o sea que ya la pasamos de largo. La última la bibliografía, o sea que nos van quedando 8. La segunda ahora, me dijiste que este era para adelante, ahí está. Es un breve sumario de los puntos que me parece que son de interés tocar. No podemos hablar en forma aislada de hacer una muy breve caracterización del sector lechero. O sea, a quiénes estamos asistiendo, quiénes visitamos. Después, hablar algo que es un listado, porque ya en la apertura María José estuvo mencionando las leyes y los decretos que nos tenemos que regir. Comentarles los antecedentes del ministerio, o sea, Ministerio de la Producción, del fomento de la producción, del desarrollo de la producción, del desarrollo de la producción ordenada, sostenible. O sea, yo me ubico desde ese lado y entonces es un poco el énfasis y el planteo que voy a hacer en el camino que me parece que estamos recorriendo y que tenemos que intentar intensificar ese camino, o sea, junto con los productores y junto con los colegas. Y después, referido concretamente al título del tema, lo que hice fue tratar de sistematizar lo que ha sido mi experiencia durante 14 años de recorrida por los tambos, de estar en esto de los proyectos del Ministerio, desde el tiempo de Prenader hasta ahora, siempre con el énfasis en el manejo de los recursos naturales, entre ellos en los sistemas lecheros. Bien. Entonces, breve caracterización del sector lechero. O sea, estamos en un sector que ha descendido un poquito de la superficie total, pero ahí hay un carácter muy importante, y que es que más de la mitad del área total lechera es arrendada. Y esto define una característica muy importante, porque cuando entramos a hablar de que para realizar las buenas prácticas hay que hacer inversiones fijas sobre una tierra que no es propia, entonces ahí tenemos un punto de atención que tenemos que cuidar. Participan múltiples suelos con diferentes características, suelos profundos, superficiales, con distintos grados de pendiente, que van en promedio de 1 a 5, y en general con velocidades de infiltración bastante bajas, o sea, de 2 a 5 milímetros por hora. Eso ya también define otra característica para todo el tema del manejo de los efluentes. Bueno, el rodeo, ya lo saben, el número de productores que vienen en descenso, hoy son menos, de 4.500, de esos 4.500, 3.000 son remitentes. El tamaño promedio no nos dice nada, porque miremos el renglón de abajo. ¿Cómo era esto para la lucecita? Bueno. ¿Y para atrás ahora? Ahí estamos para atrás. ¿Eh? Bueno. Y ahora, para el otro lado. Vamos para adelante.
Eh, el tamaño promedio que les decía no nos dice nada. Miren estos datos. O sea, tenemos el 75% de los productores que producen el 25% de la leche. Y a contraposición de esto, el 25% producen el 75% de la leche. Ese es otro carácter muy importante, porque la cantidad de leche hace, ustedes lo saben muy bien, a la cantidad de efluentes generados. Por supuesto que nosotros desde el Ministerio tenemos políticas diferenciadas de apoyo hacia los productores familiares y productores medianos. Entonces estaríamos sobre todo haciendo foco en ese 75% de productores que producen el 25% de la leche. El punto siguiente de caracterización es muy importante. 7 de cada 10 litros de leche que producimos los exportamos y a más de 60 lugares distintos. Entonces acá creo que tenemos que levantar la mira en el sentido de que cada vez más se va a intensificar el hecho de todo esto de las prácticas ambientales y las buenas prácticas ambientales a pedido muchas veces de los que nos compran los productos lácteos. Otro carácter muy importante es que el sector tiene una fuerte integración vertical. ¿Y por qué me preocupé especialmente en ponerlo? Porque una idea, o la idea, puede ser que la industria timonee mucho de estos aspectos ambientales, como se hace en otros países que son muy importantes productores y exportadores de productos lácteos. Es decir, bueno, si no mejorás tal cosa, bueno, te damos un plazo de un mes para que lo mejores, alguna facilidad de los recursos, y si no lo mejorás, no te vamos a recibir más la leche. Bueno, características generales de producción, 20 litros por vaca en ordeñe por día, más o menos 6.000 por lactancia y 5.000 por hectárea. Si uno calcula, porque también hay que tener una idea de la magnitud total de lo que estamos hablando. Si uno calcula en función hace algunos cálculos en función de que se produce más o menos 4 litros de efluente por cada litro de leche producida y uno toma los litros producidos totales, se estarían generando anualmente 10 millones de metros cúbicos de efluente. ¿Es mucho, es poco esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es mucho, es poco? ¿Qué está ahí? La pileta tiene que ser grande. Pero si vos lo comparás con, por ejemplo, caudales de hectómetros o de metros cúbicos por segundo, esa cantidad es lo que pasa en 2 horas al cierre de la cuenca del río Xi. O sea, lo que pasa por el río Xi durante 2 horas es esa cantidad de agua por año. ¿Está? Entonces, es como que vos te sentaras ahí en el cierre de la cuenca y durante 2 horas pasarán todos los efluentes que se generaron en el año. El tema es que esto está distribuido en muchos lugares, en lugares que son muy sensibles. Recordemos que desde la cuenca de Santa Lucía se abastece más del 70% de nuestra población del agua potable. Entonces, bueno, son temas que no es tan sencillo solamente comparar magnitudes, que bueno, que a veces puede ser que no sean comparables.
Para la preparación de esta pequeña actividad, lo que yo repasé fueron el código de agua, los estándares de vertido, la ley de uso y conservación de suelos y aguas, el catálogo de residuos sólidos, industriales y asimilados. Eso nosotros desde el Ministerio participamos mucho en la construcción a través de unos ámbitos que se llamaban, y me ayudan los compañeros de Medio Ambiente, COTAMA, en todo lo que era plaguicidas. Bueno, acá hay varios que participamos de las comisiones. Y también de la Ley General de Protección del Medio Ambiente y la reglamentación. O sea, todo el tema de los envases, todo eso, los centros de acopio, todo eso estuvimos involucrados. Los antecedentes concretos desde el Ministerio en el tema, les contaba hoy. O sea, de la época de Prenader, por cierto que no era objeto específico de Prenader, el tema de los efluentes, eso después surgió casi que en las postrimerías del proyecto, que era con fondos del Banco Mundial, lo que se llamó el programa de microcuencas, que fundamentalmente estaba orientado en lo que es Cuenca de Santa Lucía. Ahí como que estaba el problema y entonces vamos a hablar así poco pronto, diríamos. Bueno, entonces hagamos pileta y mandamos todo para las piletas, pero resulta que las piletas después de un día se llenaban. Entonces, una pileta, dos piletas, y después las dos piletas estaban llenas y bueno, iba para los bajos como tiene que ser. Continuamos después y trabajamos muy intensamente a través del proyecto de producción responsable, que también fue con fondos del Banco Mundial. Ahí también varios de los que estamos acá participamos intensamente. El proyecto corrió desde el 2005 al 2012, entonces justo enganchó la creación, porque no estaba, el del INALE. Entonces rápidamente que se creó el INALE, ahí nosotros volcamos lo que estábamos haciendo para empezar a sumar experiencias. Se constituyó la comisión de efluentes, la que hoy citaban, que por suerte al cabo del tiempo ha hecho un camino y ha afinado el coro, porque al principio la comisión de efluentes había clima de clásico. Había clima de clásico, Silvana se ríe. Yo participé durante años, o sea, medio ambiente y ganadería. Entonces, uno para la tribuna sur, otro para la tribuna norte. Después con el tiempo, por suerte hoy, podemos estar sentados todos juntos y estar hablando en el mismo idioma, diría. Así que bueno, integramos técnicos que están acá y que no están acá, varias comisiones inter y intraministeriales. Ahora entonces pasamos al churrasco. Si terminamos la sopa, vamos al churrasco, como decía mi abuela. Buenas prácticas en los establecimientos. El agua, lo principal, todo. Por eso puse todo. Entonces, a ver, por las caras yo me voy a dar cuenta. El tema, vamos a un tambo. ¿Cuántos tambos hay que vamos? Y está el pozo de brocal antiguo y entonces está abierto, está lleno de restos de los alambrados viejos que se tiran para ahí, de envases de glifosato. Bueno, vamos a mirar un poquito, entonces vamos a empezar a insistir, a decirle al productor, tenés que cerrarlo.
tenés que anularlo, es una fuente una potencial fuente de contaminación. Una medida sencilla, o no es sencilla. Pero bueno, está también asociado muchas veces a hábitos culturales, prácticas culturales, que son a veces más lentas, porque otra característica de la lechería, que yo no está ahí, me olvidé y ahora me acordé, es que estamos tratando, las 2/3 partes de los productores son mayores de 56 años. Y eso, para el tema de los cambios y la dinámica de los cambios, también es otro carácter que tenemos que tenerlo en cuenta. El tema de los pozos, más. Uno se encuentra con que obras que son costosas, todos sabemos lo que sale 1 metro de perforación, están sin las losas, están sin protección, sin aislación del ingreso, por lo menos 2 metros cuadrados que tenga alambrado, que los terneros no anden ahí, bosteando. Muchas veces nos encontramos que está el pozo y se hace una caseta, precioso, como si fuera como un excusado, para poner el tanque arriba. Entonces, como está el pozo ahí, se hace una canilla y entonces están los tachos ahí. Ahí están los tachos de glifosato, se almacena todo ahí porque ya está a mano y están las tomas. Entonces, esa es otra medida que tenemos que también, que nos parece que hay que intensificar el camino por mejorar esa situación. Si no, escúchame, no, viste, sacá esto acá, esto no, tiene que estar limpio. Bueno, después otro aspecto bastante constatado, el tema de los tajamares. La mayoría, los animales tienen acceso directo a abrevadero. Eso, digo, también es relativamente sencillo. Se alambra, hay que sacar bebedero, sifonear y sacar bebedero para afuera. Otra medida sencilla. Tratar de minimizar lo que es el volumen total de agua utilizado. En el consumo animal no podemos porque tiene directa relación con la producción de leche, pero en todas las actividades, en los lavados. María José habló algo hoy del tema del manejo de las aguas pluviales. La verdad, yo a veces miro para el costado, o sea, la mayoría de los techos no tienen una media caña. Es poner una media caña, ordenar y dirigir esa agua que es limpia, dirigirla y utilizarla para parte de lo que es el lavado. En el mejor de los casos, lo que nos estamos encontrando ahora, que es que a través de los proyectos han hecho lo de la media caña. Y la media caña muere en la soledad. Muere en la soledad. Muchacho, pone un tanque, pone un bebedero. Es agua que muere ahí en la media caña y vuelve al sistema y se ensucia con la otra. Son todas cosas que a veces por las urgencias no le damos importancia, no le damos bolilla. Es como el dicho ese, como andamos apurados, solucionamos las cosas todos los días, pero no le damos importancia a las cosas, o al revés, ¿no? El José quedó. Buah. Entonces, todas las prácticas orientadas a disminuir su uso. Por ejemplo, yo puse algunas cosas.
El productor sabe muy bien que si va con el ganado, si antes de entrar al corral de espera deja ahí el ganado esperando 15 minutos, 10, 15, media hora, el ganado bostea ahí. Y entonces bostea antes de llegar al corral. Ya ahí hay una disminución de concentración de efluente. El tema de mojar la planchada, o sea, antes se moja la planchada, es mucho más fácil después para limpiar. Antes de manguerear, después a la vuelta, es más fácil pasar un palón, sacar y después manguerear. Se gasta mucho menos agua. ¿Tá? Son cosas sencillas, todas prácticas, que uno al recorrer ve que a veces por la dinámica y la urgencia del trabajo y la falta de tiempo, el productor no las hace. Entonces hay que tratar de machacar permanentemente. En el manejo de efluentes yo no me voy a meter, porque vamos a estar hablando hoy, mañana, y mañana no, pero digo hoy y todo el día y después en la otra sesión también. Pero lo que digo es que conceptualmente lo que tenemos que pensar es que sea cerrado. ¿A qué me refiero que sea cerrado? Que todo lo que se genera dentro de la unidad productiva se vuelva a distribuir adentro de la unidad productiva, que no llegue al agua. Ese yo creo que tiene que ser el compromiso y nuestra mirada, siempre. Otra cosa constatada, lugar de acumulación de sólidos. Sólidos que van a estar ahí por 6 meses o a veces por un año. En la mayoría de los casos están sobre suelo, no sobre una superficie, sobre un piso, sobre una superficie que sea impermeable. ¿Tá? Eso también es otra práctica, tiene un costo, pero bueno, también hay algunas posibilidades que son más económicas. Bettina me está haciendo señas, ya se fue el tiempo. Bueno. Después, lo otro que hay que trabajar intensamente con los productores es en el tema de planificación. O sea, lo que se ve mucho es que hay un crecimiento, pero sin desarrollo. O sea, se van acomodando cosas, agregando cosas como hongo, pero sin una planificación, un desarrollo, decir, bueno, yo tengo tanta área, voy para allá, voy a llegar a tener tal rodeo. Entonces, en función de eso, las inversiones y las prácticas, ir orientándolas en función de ese norte. No que lo que se observa es que como que las cosas se van haciendo por coyuntura. Y la verdad le digo que a veces nosotros, desde los apoyos que generamos desde el Ministerio, contribuimos un poco a ese desorden. Porque originalmente esto de los proyectos con los productores y con los técnicos era para productores que ya tuvieran técnico y que ya tuvieran eso de la planificación. Y ahí caía el proyecto involucrándose en tal o cual cosa. Y ahora, lo que pasa, en algunos casos y bastantes, es que como salió un llamado para agua, yo puedo acomodar algo que necesito para presentarme al proyecto para el agua. Pero no sé si realmente necesitaba eso. Entonces, lo digo haciendo referencia al tema de los efluentes. A veces como que se utiliza como una ventanilla de entrada cuando en realidad hay otras etapas que son previas a la llegada de eso. Porque es como ir a decirle a un productor,
Yo pongo ejemplos bien así, para reírse un poco de nosotros, ¿no? Todo. Es como que yo al productor vaya y le diga, mirá que tenés que hacer todo el sistema de fluente. Entonces yo voy y le digo, mirá, tenés que hacer el garaje, pero no tenés casa, pero hacer el garaje primero. Hacer el garaje primero. Entonces, no, tiene que ser, y eso tenemos que dar una mirada, un arco bastante más amplio y agudizar el ingenio para poder avanzar en ese camino, en esa progresión hacia una mejor producción más limpia y demás. Después lo otro que uno observa es que los productores trabajan como a desborde. Y valga el término esto que estamos con el manejo de los efluentes, recién después que las lagunas se compatan, que se desbordan, recién ahí es que me pongo a pensar en llamar al servicio de la gremial para que venga. No, es mucho mejor, por eso planificar, es mucho mejor trabajar en función de un plan. Como decía Natalia Oreiro, todos tenemos un plan. Es mucho mejor decir, bueno, la laguna está a la mitad y ya ahí, como corresponde al tiempo, prendo y distribuyo y vacío. Es mucho mejor trabajar así. Respecto al tema de los suelos, Silvana ya presentó los planes de uso y conservación de suelo, los PLS. Pero nosotros lo que vemos en el campo, lo que vemos recorriendo, hay mucho para avanzar en todo el tema de sistematización, en todo el tema de caminos. Ese es otro aspecto que hay como un caudal muy importante de trabajo. Después lo puse con puntos suspensivos, siembra directa. Historiemos un poco. Había un rezago bastante importante de la incorporación de siembra directa en la lechería, porque había inconvenientes respecto al tema de la posibilidad de incorporar el tema de máquinas trabajando en áreas pequeñas. Avanzamos en eso, o sea, a través de convenios y de trabajo con las gremiales, se fue adelantando. Pero esa era la máquina en la siembra directa es una partecita. Pero el tema de los rastrojos, la pregunta que hago yo es, ¿cómo ustedes recorren los tambos? ¿Cómo ven los volúmenes de rastrojo que se dejan respetando lo que hace a todo lo que significa la siembra directa? Porque si nosotros no respetamos eso, si el productor no respeta eso, minga la siembra directa. Minga. Es peor, y están los compañeros acá, especialistas de recursos naturales, es peor que hacer laboreo convencional. El tema de envases agroquímicos. Algo se habló. Hay generado un programa hoy, hay centros de acopio intermedio, quien vende los agroquímicos tiene que recibir los envases, está el concepto de la responsabilidad extendida, como hoy lo hablaron. Entonces eso hay que hacérselo saber al productor, hay que insistir en que los haga, que los triple lave, que los inutilice, que la tapa la saque para otro lado y que vaya y los entregue a donde compra los agroquímicos. Después el tema de los plásticos, los nylon y los silobolsa. Y acá había un planteo ahí de Esteban que quedó medio inconcluso y a mí ya se me ocurrió algo, que tenemos que pensar entre todos y mejorarlo. El tema de los silos y demás, y me corrigen si estoy mal,
son categoría 1, o sea, son no peligrosos, están catalogados como residuos sólidos no peligrosos. ¿Estoy bien? Bien. Entonces, lo que habría que ver es de aceitar un sistema que sea como se hace en otros sectores productivos, con un remito. O sea, que el productor entrega eso, se lo vienen a buscar y le den un remito. Como que él entregó eso. Hacer una cadena, diríamos, como de trazabilidad. Y ese después, cuando lo transforma o cuando lo lleva a un segundo lugar, ahí también se reporta. Eso se hace en otras producciones y funciona relativamente bien. O sea, ha ido mejorando año a año. Y también, ¿por qué? Porque seguro el que le compra la fruta en el exterior le pide al que produjo la fruta cuál es la gestión de los envases y de los agroquímicos que utilizó. Y entonces acá tenemos una cadena vertical que si pidiera la industria también podría empezar a funcionar o a intensificarse y mejorar su funcionamiento. Bueno, todo el tema de las aplicaciones de agroquímicos. También acá hay un mundo que hay mucho por mejorar. Todo lo que son los equipos de protección personal, lo que son las condiciones de aplicación. Hace poco me decía un productor, muy poco, me decía, mirá, dice, al final es todo un contrasentido, dice, porque yo, si yo salgo y aplico con el equipo mío, lo tengo sin calibrar, salgo, aplico a lo loco, con viento, y al final es mucho mejor contratar los equipos que vienen de la gremial, que vienen calibrados y demás, que utilizar el equipo mío. Bueno, hay que reflexionar sobre todas esas cosas y parecería que hay un territorio bastante importante de mejora acerca del tema de las aplicaciones. Y después, sí, ya termino. Después lo que es importante irse construyendo, y acá la pueden sacar del manual para la gestión ambiental de Tambos, hay lo que se llaman listas de chequeo, de cosas que se hacen o que no se hacen, o entonces llamados de atención que hay que hacer, y eso va permitiendo como que contribuir en el camino ese de trabajo. El tema de otros animales, eso es otra de las cosas que habitualmente uno se encuentra al recorrer en los tambos. De esto, si vamos a la letra dura, hay distancias específicas que no pueden tenerse los chanchos, que no pueden tenerse las gallinas, las ponedoras, y eso también es otra mirada que tenemos que dar e insistir con los productores, de emprolijar eso. Muchas veces nos encontramos con que, o sea, yo me he encontrado con galpones de ponedora prácticamente que al lado de la sala de ordeñe. Si vamos al caso, el tambo ese no debería de estar ni siquiera habilitado por compañeros nuestros que hacen las refrendaciones anuales y las habilitaciones del Ministerio de Ganadería, porque tienen que cumplirse distancia mínima de 100 metros entre una cosa y la otra. Y bueno, y también me he encontrado con el tema de cerdo, o sea, de cría de cerdo prácticamente que pegaba las alas. Entonces, como idea, quería ya en la última, me parece que hay que promover en esto de la gestión ambiental, hay que promover una amplia discusión
entre todos, o sea, técnicos, productores, organizaciones, y llegar a acuerdos, homologarlos, aplicarlos, capaz que en forma piloto, y después corregirlos. Y buscar indicadores, por ejemplo, puede ser consumo específico de agua, o sea, agua que se gasta en función de la cantidad de leche que se produce, efluentes distribuidos en función de la leche producida, pero no me quiero extender, habría más, hay más, tenemos que pensarlos entre todos, capaz que en estos talleres se van discutiendo y se van madurando, que incluso nosotros los podríamos también pedir en los proyectos que llevamos adelante desde el Ministerio. Y bueno, y ahí esto les queda, ahí está la bibliografía que consulté. Están todos en la web del Ministerio. ¿Tá? Tenemos el manual para el manejo de frente de tambo que hicimos con la Fundación Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería. Manejo de residuos orgánicos en tambo, que es veterano, anda Alejandro Lamana por allá. Los de Dinama también. Y un informe de un neozelandés que estuvo en el 2015. No jorobo más. Bueno, vamos a tratar de hacer solo 3 preguntas, así no nos corremos demasiado de la hora del taller. Así ya los dejo ir al café. No, Julio, quería hacer un breve comentario sobre lo que mencionaste de residuos de silo. O sea, bien dijiste, son residuos no peligrosos, lo que los llamamos categoría 2. La categoría 1 es para residuos peligrosos. Claro. Y después el otro tema es el tema de los operadores de residuos y los transportistas. ¿Tá? En realidad, lo que se apunta es que estén los transportistas habilitados y los operadores autorizados. ¿Tá? Estos sí tienen que tener un trámite ante Dinama. Campo Limpio ya lo tiene, se llama un plan de gestión de envases y lo tiene. Pero si es otra empresa, en realidad es un pequeño trámite, o sea, no es complejizar la situación y al final lo que va haciendo es ordenar un poco este sistema para que haya cierta trazabilidad, que es lo que tú decías. En cualquier operador, en Campo Limpio o en cualquier otro operador, te tienen que dar un remito de lo que dejaste. Y así vamos ordenando un poco el sistema. ¿Para qué ordenar? Es para que no encontrar nylon de silos por ahí tirados u otro tipo de residuos. Por eso los operadores y transportistas sí tienen que estar habilitados. De parte del productor también está bueno exigir eso. ¿Tá? Si viene un lector de silos, y bueno, está bueno también exigirle que te tiene que dar el remito de trazabilidad y esas cosas. ¿Tá? Que tiene que estar, que tiene que haber hecho el trámite en Dinama. Claro, capaz que lo que dinamiza esa cadena es que, por ejemplo, la industria le empieza a pedir al productor que, bueno, que tiene que tener una carpeta con el remito por si viene de algún lugar de los que compran leche a hacer una recorrida. Un poco también, o sea, en lo que es el plan de gestión de residuos, el hecho de tener registros de estas cosas es una buena práctica ambiental. Ir contabilizando, un poco eso lo contamos, o sea, contabilizando cuánto se genera, porque nos podemos llevar buenas o malas sorpresas respecto a la generación de residuos. Entonces hay que contabilizar cuánto se genera y hacia dónde se envían, cuándo se envían, qué fecha se envían. Es sencillo, claro, a veces incorporar una práctica de registro cuesta, pero una vez que uno la ha incorporado sí, es de utilidad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, muchas gracias, Julio, y cortamos para el café.